Buenos días, estamos ante el escritor Pedro Novoa y el día de hoy vamos a hablar de su novela 6 metros de soga y también algunas menciones de su obra Maestra Vida. Como sabemos, Pedro Novoa ha obtenido el premio de novela corta, el premio Mario Vargas Llosa, con una cantidad no tan mal merecida, 5.000 euros del premio, y también el premio Horacio Ceballos, dado por la Derrama Magisterial por la obra 6 metros de soga. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Lene, ¿cómo estás? Acá, tranquilo, un poco frío acá en el colegio Instituto Sevilla del Río. Sí, también gracias por el recorrido, es interesante el lugar y bueno, ¿no? Vemos que es un colegio emblemático en el cual tú estás hace ya un tiempo enseñando. Sí, ya tengo acá cerca de 4 años y bueno, compartiendo con las alumnas, inclusive hemos logrado hacer talleres importantes. Uno de ellos ha sido un logro de haber sido publicado la finalista, 2 alumnas de aquí en el Colegio San Paul de Barcelona, que es trilingüe, ¿no? Inglés, castellano y catalán. Y bueno, estamos avanzando poco a poco acá en este colegio tan emblemático, tan antiguo, ¿no? Que es el Instituto Sevilla. Saliendo un poco del protocolo de la entrevista, yo te pregunto, ¿cómo es la experiencia de un escritor para ser también profesor? ¿Cómo te sientes? ¿Tú crees? No sé, ¿no? La visión que tiene un profesor yo creo que es diferente a la de un escritor cuando enseña. ¿Cómo tú ves, según tu perspectiva, la educación? Y la educación peruana, sobre todo. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que el caso se puede relacionar un poco con la de Waldo Reynoso. O sea, Waldo Reynoso es el escritor que para mí encarna mejor lo que es la convivencia, digamos, recíproca entre lo que es ser docente y ser escritor. Waldo Reynoso ha sabido aprovechar la vida, ¿no? La vida docente a favor de su literatura, ¿no? Inclusive tiene personajes, ¿no? Relacionados con la docencia. Él se considera también, ¿no? Una persona que hace docencia al momento de escribir. Y de alguna manera los escritores en un momento dado de nuestra vida queremos también transmitir esa vocación, esa afición de literatura y la hacemos pues en el lenguaje. Entonces el máximo nivel de lenguaje, según los lingüistas inclusive, es justamente la parte creativa. Entonces como profesores yo me siento muy a gusto porque puedo trabajar con personas que se están formando, ¿no? Que son adolescentes y que de alguna forma reciben la experiencia que uno puede haber vivido y escrito, ¿no? Es interesante eso porque podemos ver incluso la vida en sí del adolescente y del estudiante puede valer mucho para nuestra inspiración literaria y cosas particulares que yo veía en tu novela es exactamente que tú empleas los temas de la cotidianidad, tú empleas los temas de la vivencia y sobre todo ese tema del lenguaje que lo vamos a hablar al detalle. La primera pregunta en relación a tu escritura y en relación a ti sería, ¿te sientes un escritor ya consagrado por la cantidad de premios que tú tienes y sobre todo por los 2 premios importantes y más aún por el premio Mario Vargas Llosa y el haber estado también junto a este escritor el día de la premiación? Bueno, en realidad, como decía Borges, ¿no? Cuando le preguntaban acerca si es que él se consideraba, pues, ¿no? O que había escrito su mejor obra, él decía, no, creer eso sería algo desalentador, ¿no? Un poquito. Entonces, yo creo que ha sido un comienzo que yo no me lo esperaba. Es un comienzo que, por ejemplo, se me haya dado relativamente rápido, ¿no? Estas novelas que yo he escrito son novelas que se basan un poco en la desesperación de una vida, a veces aplastada por la rutina limeña, por la exigencia del trabajo, por ese vértigo que a veces a mí me desembocó en el realismo duro, en el realismo que yo escribo acá, porque yo cuando escribo a veces escribo fantasía, pero cuando estoy tranquilo, cuando de alguna manera puedo dejar volar mi imaginación con cierta docilidad. Pero el hecho de vivir en Lima, o sea, ser una persona, como tú has observado, del barrio, una persona que convive con la dureza del día a día, me hizo desembocar en historias que de todas formas estaban ahí guardadas y que yo he ido conversando con los propios personajes. Cuando yo gané el premio, le invité pues un almuerzo a un profesor que de alguna manera ha captado algo de su vida, y acá la viejita del 6 metros de soga, la saqué de acá a la vuelta de un sitio donde están en el Canevaro, que están los ancianos, que se suicidó. Entonces, yo más que un escritor, yo creo que me considero una especie de, digamos,
de contador de historias de manera muy general, ¿no? Porque a veces cuando leo escritores que son muy, ¿qué te digo?, metaliterarios, que citan a otros libros, yo digo, o sea, la literatura por la literatura misma me parece que no es así. Como decía de nuevo mi maestro Osvaldo Reynoso, decía de que lo más importante es la vida para escribir, ¿no? Entonces yo en ese sentido por ahí me desenvuelvo. No creo haber llegado al máximo, no, obviamente no, sino creo que ha sido un comienzo que la crítica me ha reconocido. González Vigil, bueno, tuvo la gentileza de nombrarme Revelación Narrativa del 2012, en su recuento. ¿Pero por qué? Porque en esta literatura hay todo, pero sobre todo sinceridad. Una característica de tus obras, y sobre todo de 6 metros de soga, es el lenguaje, es el dominio de ese lenguaje. Un lenguaje popular, un lenguaje que muchas veces sorprende, que puede herir, pero un lenguaje directo en sí, un lenguaje que tiene mucho de la jerga, de la replana incluso. ¿Cómo nace esta idea de este empleo del lenguaje? Tal vez una manera de que lo que cuentas vaya acorde también con el mismo lenguaje empleado, o tal vez fue una influencia de las lecturas de Reynoso. Los dos, los dos. Por ejemplo, cuando yo leo a Reynoso, averigüé, por ejemplo, cuáles son las coordenadas que de alguna manera lo hicieron no tener miedo para utilizar la jerga, ¿no? Y por ahí veo que él admiraba a Jean Genet. Y averiguando un poquito a Jean Genet me doy cuenta que él es una persona que también fusiona lo que es la jerga. Y como decía también Genet, y lo reconocía Jean-Paul Sartre, que el máximo de una metáfora a veces puede ser la jerga de una metáfora. Entonces, ya sin miedo de ir por esos ámbitos, comencé un poquito a ver si es que era necesario utilizar. He tratado de dosificar la cantidad de palabras y a veces no he podido porque los personajes, como tú acabas de decir, te exigen cierta idiosincrasia, cierta violencia verbal. Y yo lo he expresado porque la novela también es, ¿no?, un ejercicio de lenguaje que combina lo metafórico, pero también con la parte de la jerga, ¿no? O sea, y va por ahí el asunto, ¿no? Impactar, golpear, como es una novela bastante visceral, que golpee también el lenguaje, ¿no? Que se lea rápido y corrido. 6 metros de soga tiene la historia del Pólvora, este exboxeador que va a estar recordando sus momentos de gloria, pero que también va a ser llamativo que se encuentre en un manicomio. Algo que me llamaba la atención a mí es el tema en sí, el tema del boxeo, que es un tema no tan empleado en la literatura peruana, ¿no? Es un tema que muchas veces lo hemos observado de una manera muy relegada en cuanto al deporte y que mucha gente tal vez ni siquiera le agrada este deporte. Pero, ¿cómo te atreves tú a iniciar este tema, a emplearlo en el libro con esa calidad que tú manejas y sobre todo la sorpresa de que hayas obtenido este premio gracias a esta novela? Sí, por ejemplo, bueno, como tú bien dices, yo cuando me enteré que había ganado el premio Horacio Ceballos, lo que más me colmó fue que el jurado fue Miguel Gutiérrez, ¿no? Entonces, que haya sido Miguel Gutiérrez y que haya elegido mi novela, a mí me pareció que fue el máximo premio, ¿no?, de esto, porque conocemos pues la calidad de escritor de Miguel Gutiérrez, que yo también lo admiro y sigo. El caso del boxeo es contundente. Para mí, el boxeador es la mejor metáfora del luchador. O sea, el hombre luchador, el popular, el día a día, que tú sales afuera, lo ves ahí guerreando, recurseándose, ¿no? Él es un luchador, es un sobreviviente de Lima. Entonces, el boxeador es la metáfora para mí perfecta del luchador en general, que puede incluir al escritor, que puede escribir al cobrador, que puede incluir a diferentes personajes de la sociedad limeña, o en todo caso, extendiéndola a la mundial. Como tú decías, el box es como la vida, porque el box es considerado que no es un deporte, solamente el olímpico, el que tiene protección. ¿Por qué no es considerado deporte? Porque se supone que el deporte debería provocar un desarrollo saludable a quien lo practica, y resulta que el boxeo generalmente no. Entonces, cuando digamos la vida, cuando yo la comparo con el boxeo, se parece mucho,
porque el boxeo no es un deporte porque se supone que debería desarrollar saludablemente a quien lo practica. Y a veces tiene cuestiones muy terribles con relación a las retinas, a cuestiones cerebrales por los golpes. Y precisamente eso le da un matiz muy cercano a la vida misma, porque la vida tampoco es saludable para uno, porque la vida también te golpea, porque la vida también a veces te lacera la forma de percibir el mundo, o sea, las pupilas, te lacera también la forma de entender el mundo, es decir, el cerebro. Entonces, cuando tú comparas el box, tú te encuentras que es totalmente próximo, o lo más próximo para poder hacer la famosa imagen de la vida con el box. El box te saca el ancho, la vida también te saca el ancho. El box te apasiona, la vida también te apasiona. Y no es un deporte porque diablos, o sea, yo creo un deporte que sea tan domesticado, tan sencillo, no es emocionante. Y el box va a seguir siendo, a pesar de sus detractores, la mejor expresión de una lucha, de un espectáculo, porque así también lo es, como la vida misma, ¿no? Uno a veces tiene que actuar, sale a luchar, a actuar, como si estuviera saliendo un ring de box. Una metáfora interesante de la vida, ¿no? Que tal vez el lector tendría que verlo de esa manera, y es una interesante explicación también la que tú haces. Pero 6 metros de soga no solamente es la historia del pólvora, es diversas historias en un libro, e incluso historias que podemos considerar muy simples, pero que enriquecen el texto, y muchas voces que nosotros vamos a conocer esto como una polifonía, ¿no? Esa polifonía, esas múltiples voces que aparecen en el libro. Tú hablabas hace un momento del lenguaje, la influencia que tal vez te dio Reynoso o la vida misma en sí. Pero esa técnica también de emplear las voces, ¿de quién lo has cogido? Porque esto de aquí lo vemos a inicios de la nueva narrativa, lo vemos en el empleo del boom latinoamericano, lo observamos en Faulkner, lo observamos en Vargas Llosa. Pero ¿de quién te nace esta influencia? Yo, por ejemplo, tienes ahí toda la razón, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, ciertas historias, ha mencionado con precisión muchos escritores. Hay una novela de Faulkner, ¿no? De Santuario, que por ahí más o menos, inclusive estuve tentado de colocarle digamos a un personaje Popeye, le iba a colocar Popeye, pues le puse otro nombre. Después hay un personaje que, por ejemplo, del ruido del sonido de la furia, ¿no? Benji, que de alguna manera Faulkner va a seguir siendo pues el gran maestro, ¿no? Con relación a esta especie de distribución tan arquitectónica de las voces a lo largo de un texto narrativo. Pero también no me puedo dejar de ver al gran maestro que para mí fue un descubrimiento y un cercana complicidad con Mario Vargas Llosa. Por ejemplo, Los Cachorros, tú ves que este señor pues es un malabarista, ¿no? De las voces, definitivamente. O sea, Los Cachorros para mí fue un deslumbramiento, pero demasiado agresivo, porque con Faulkner, si bien es cierto, he aprendido mucho, pero con Mario me he sentido que, oye, esto también se puede hacer acá en el Perú, con esta idiosincrasia, con esa forma, digamos, de utilizar la cotidianidad, en fin. Entonces yo con Mario, por ejemplo, el caso de Los Cachorros que te digo, ahí aprendí mucho con eso del uso de las voces. Y bueno, y también la novela que se involucra mucho con mi vida misma, el vestido militar y todo eso, Nació los perros, ¿no? Nació los perros. Y después va a ser la Casa Verde, que definitivamente ahí pues Mario, bueno, ha logrado para mí, ¿no? Una de sus mejores obras, ¿no? de las iniciales. Y otro tema, y hablando acerca del boxeo, como tú lo mencionabas hace un momento, una metáfora de la vida, en esta obra nosotros observamos la pobreza, el submundo, la podredumbre, lo grotesco, lo chocante de la vida en sí que puede traer del éxito y la caída al fracaso, a la pobreza. Cuando hablamos del pólvora y cuando hablamos de ese final, ¿es que acaso todo boxeador está condenado a un final de esta manera, a conocer siempre el éxito y a caer siempre en desgracia? ¿Y es que acaso crees que también la vida tiene esas características? Bueno, sí, muy buena pregunta. En el último párrafo, cuando yo digo, y el pólvora de pronto se paró y comenzó a mirar con esos dos guantes de box que son tus ojos, ¿no? El pólvora muere de pie, ¿no? El pólvora muere de pie y es una muerte simbólica, no como los árboles, algo así. Entonces, yo creo que el escritor y el hombre cotidiano, sin necesariamente que sea artista o escritor, va a lograr la trascendencia en la medida que él, por ejemplo, trate de superar la muerte misma, ¿no? Como la enseñanza de Hemingway.
O sea, el hombre puede morir, pero no puede ser derrotado, ¿te das cuenta? Entonces, el boxeador a la final, este boxeador ha tenido momentos de gloria, real, digamos, pero después viene una gloria simbólica, es decir, el cariño y el afecto que va a ganar por esa trascendencia que tuvo cuando era boxeador. Y como él estaba loco, se ha quedado estancado en esa última pelea que la perdió finalmente, pero de pronto, a la final es el afecto, el cariño, la importancia que tuvo en la vida de muchas personas hicieron de que se recree ese último round y finalmente, así como el Quijote, porque acá también está el Quijote con bastante metida, donde se asocian, ¿te acuerdas? En el Quijote para engañarle al, digamos, al personaje de que está en un sitio, ¿no? ¿Te acuerdas del duque? En fin, algo parecido se hace, pero con una situación simbólica en el sentido de que por fin, ¿no? El boxeador derrota la muerte, ¿no? Puede morir, pero jamás va a estar destrozado. Y ese es un poquito el mensaje final que da en los últimos renglones de 6 metros de soga. Sí, a mí me hizo también acordar la muerte de el coronel Aureliano Buendía en el árbol y también con la muerte parado. Fue una, no sé, una relación que se me vino a la cabeza en el momento que lo leía. Hablábamos hace un momento del lenguaje que domina el libro, y cuando yo leía el texto, yo me preguntaba, ¿no? Hacer una traducción de 6 metros de soga a cualquier lenguaje, bueno, a mí se me venía a la mente francés, es casi imposible, es una proeza, es algo que había que cambiar mucho para poder entenderlo. Es que tú has hecho esto con alguna intención, tal vez una crítica a esos academicistas, a aquellos que se basan en el lenguaje para que salga el libro perfecto y para que sea traducido, o estás haciendo tal vez una crítica a un escritor por encargo, a un escritor que solamente quiere y piensa en los premios. Bueno, la obra, por ejemplo, que el culpable de todo esto, ¿sabes quién es? Tiene un nombre, se llama Lois Ferdinand Céline. La obra que yo admiro, sigo de una manera casi perruna, es Viaje al fin de la noche. Es una novela que casi un fetichismo mío, que yo la conseguí en Amazonas, y cuando cada vez que me falta un poco de inspiración la toco, ¿no? Para que algo me pase. Pero resulta que ese escritor lo han traducido mal, pero a pesar de todo eso, el esfuerzo del traductor ha logrado por ahí captar esa virulencia del lenguaje en sí. Porque el lenguaje es una forma del pensamiento. Ahora, el caso de Joyce, justo mencionaba la imposibilidad de la traducción. En el caso de Joyce también ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, al tratar de traducir a Joyce o a Céline, te das cuenta que hay una barrera terrible, ¿no? Que no se puede salir. Yo tuve la mala suerte de comprarme Muerte de Crédito de Lois Ferdinand Céline en España, pero la verdad que con una traducción deplorable, ¿no? Es decir, con términos que obviamente con una buena intención el traductor trató de expresar para un público determinado. Entonces, hay novelas que el personaje principal a veces es el lenguaje. Entonces, ¿cómo traducir a ese personaje? Es un reto para el traductor. Pero yo creo que el tiempo va a decidir si es que se traduce o no. Y no le tengo miedo. Lo más fácil es, por ejemplo, hacer una historia neutra, que más o menos tenga ciertas características que puedan ser traducidas en cualquier idioma, pero por lo menos, por eso que yo no tenía pretensiones de publicar, porque sabía que nadie me iba a publicar novelas así. Entonces lo que yo buscaba siempre, lo que busco es que me publiquen de otra manera, o sea, por un premio, de alguna manera te publican. Entonces, a veces para poder darte el gusto de escribir una novela como 6 metros de soga, tienes que pagártelo tú solo, porque nadie te lo va a solventar. Pero yo tuve la suerte de ganar el premio y bueno, esa novela es la que yo siempre he querido escribir, porque es una novela que le he metido técnicas, el lenguaje, la jerga, ¿no? Y es con un corazón palpitantemente peruano, ¿no? Y como tú dices, ¿cómo traducir la palpitación peruana, la idiosincrasia, la canchería, ¿no? Las palabras como canchero, cachoso, pendejo, ¿no? Esas palabras, ¿no? Y no, yo creo que siempre tiene que haber dentro de todo una especie de panorama de la literatura. Siempre tiene que haber escritores, como decía Osvaldo Reynoso en la presentación de mi libro en la Feria del Libro el año pasado, que bueno, que se la jueguen y que digan, bueno, yo escribo así, yo siento así, y bueno, y esta es mi forma auténtica de vivir, ¿no? Pero ¿aceptarías, si alguien quiere traducir alguno de tus libros, que se produzca un cambio en el lenguaje con tal que salga la traducción? Bueno, la verdad que no, ¿eh? Es una cuestión, no creo, sinceramente, porque no tendría que yo conocer el idioma. Porque está como la obra de Flaubert, que me contaba un profesor, de que
Charlie Bovary se pone un gorro y parece un bobo, creo que lo traducen, y la palabra es estúpido, o sea, tú no puedes cambiar bobo por estúpido, la palabra estúpido es más fuerte, te golpea, te impacta, no te impresiona, bobo no, pues. Entonces, imagínate que yo pueda aceptar la palabra bobo, era diferente. Un ratito, bueno, es clásico que en un colegio siempre hay alguien que intervenga, no hay ningún problema. Claro. Es parte de la vida cotidiana, ¿no? Recuerdo que una vez estábamos entrevistando a alguien y un muchacho pasó por el medio. No se puede dar. Otra pregunta en relación al libro era la vieja, quien cuenta, finalmente nos damos cuenta que ella relata la historia, ¿no? Y que tú contabas que tal vez era, o que era un personaje real, ¿no? Sí. 6 metros de soga es un juego en realidad entre la medición del ring y también la cantidad de soga que ella utiliza para un suicidio, ¿no? Así es. ¿Te sentiste desde un inicio tentado por este título o pensabas colocar otro, tal vez, no sé, en relación al pólvora, al boxeo, o ya lo tenías pensado, 6 metros de soga? No, la verdad que definitivamente yo le iba a colocar otro título. Yo le iba a colocar La Ruta de la Pólvora, inicialmente, porque me pareció que era interesante. Pero de pronto, cuando conversaba con Rosalín, mi esposa, me decía, con un criterio avasallador, porque a veces, no sé, algunos dicen que algunos escritores son malos para colocar títulos a sus novelas. Por ejemplo, la novela de Mario, de alguna manera iba a llamarse Los Impostores, La Cripta del Héroe, creo, algo así, imagínate. Y terminó llamándose La Ciudad de los Perros por consejo de Oviedo, cosa que es totalmente diferente. Me dijo, ¿por qué le vas a poner La Ruta de la Pólvora si el hilo conductor es justamente la anciana, que en el baño, cuando va a defecar, comienza a enlazar esas historias? ¿No te parece que más acorde sería simbólicamente 6 metros de soga, que es una referencia al hilo conductor también, ¿no?, de este personaje? Y dije, listo, con esa explicación definitivamente me terminó de convencer, porque de alguna manera la anciana, que es un guiño también al pasaje de Ulises, que es otra de las novelas que también me influenció bastante, donde Leopoldo Bloom va a defecar y que, ¿no?, a la final le encuentra un periódico y se limpia el trasero. Algo parecido me gustó mucho. Entonces la novela es escrita en el baño, cuando la anciana va a defecar y que por recomendación de su médico tiene que escribir. Pero mientras va escribiendo también va tejiendo la historia, pero también teje otra cosa, la soga con la cual se va a matar. Entonces me pareció que 6 metros de soga era más o menos lo que podría medirse, si en caso esto se puede medir, ¿no?, a manera de una cuestión de narratividad, ¿no? ¿A ti no te pasó lo de la anciana que escribías en el baño, no? Creo que podría pasarme, ¿no? Podría pasarme, yo creo que podría ser una manera creativa de... Pero lo he hecho en el carro, lo he hecho a veces, porque no sé si te ha pasado a ti, que también escribes, que estás ahí con un lapicero y te están conversando y por tipo, porque a veces si no la notas, te voy a decir una cosa, se te olvida. Sí, son ideas que tienes que captarlas en ese momento. Sí, porque sí, si sí. no, después ya, ¿no? Sí, y puedes perder muchas buenas creaciones, ¿no? De repente por eso. Lógico. Una pregunta en relación a Maestra Vida, aparte obviamente del premio Mario Vargas Llosa, ¿qué otra satisfacción te ha traído esta novela? Bueno, muchas, ¿no? La primera satisfacción de ganar el premio de Mario Vargas Llosa fue conocer a Mario. Mira, yo curiosamente soy de esos seguidores que inicialmente se avergonzaban de saludar a su escritor, ¿no? Una cuestión así de timidez bastante casi autista, ¿no? Entonces, yo cuando le he visto a Mario Vargas Llosa pasar y toda la gente que le persigue, decía, imposible, no, y las colas, y digo, no, ya no, pues, o sea, pero tengo amigos que sí tienen sus autógrafos, todo, entonces decía, no, ¿cuándo? No, nunca. Por último digo, no, si no he podido pedirle autógrafos de repente a gente que admiro que está muerta, bueno, consideré que será pues algo así, ¿no? Pero de pronto me entero de que el premio va a ser entregado por Mario Vargas Llosa y digo, esto no puede estar pasando. O sea, para una persona que inclusive, y son testigos mis alumnas todas, que he hecho clases muy, pero muy entusiastas de La Ciudad de los Perros, de la Casa Verde, conversación en la catedral,
que hemos hecho paneles, es una serie de actividades académicas, y que yo me considero pues un admirador también de Mario y su literatura. Solo eso, inclusive yo aspiraba sinceramente a que si no ganase el premio, por lo menos ir a que los finalistas vengan a conocer a Mario y saludarlo simplemente. Saludarlos, y no me interesaba de que después la gente diga no, que es un, ¿qué te digo? Es un groupie, o no sé, o es un fan, o lo que sea. Pero el gran premio para mí fue conocer a Mario Vargas Llosa, conversar y que le dedicara unas palabras a la novela y a mi inicio como escritor, ¿no? Que me pareció, y he conocido a muchas otras personas, a Juan José Armas Marcelo, que es un escritor muy talentoso, el biógrafo de Mario Vargas Llosa, que me invitó al Cano del Bú a España. He conocido también a Ronald Forbes, que es el otro miembro jurado que me invitó a Francia, y estoy por ir en uno de estos días. ¿Ah, sí? Y Nos veremos sí, por ahí entonces, Pedro. claro, voy a estar Excelente. ojalá por Toulouse, algo así, ¿no? Vamos a estar lejos, vamos a estar un poco lejos. Y no, pero igualito, ¿no? O sea, y Alonso Cueto, que también fue el jurado, que me permitió conocer personas que unos los ve de lejos, ¿no? Los ve de lejos, pero cuando tú conversas con estas personas son extremadamente humanas, ¿no? Y se le cae pues esta especie de mito que dice, no, que él es así, no. Estos escritores que he conocido, a Juancho, que yo le digo ahora Juancho, ahora se han vuelto amigos íntimos. En el caso de Mario, yo lo he conocido por lo menos para conversar, le he dado libros, hemos conversado, en fin, nos hemos encontrado varias veces. Y yo siempre con la admiración respectiva, al punto que mi hijo, por ejemplo, ¿no? Lleva el nombre de Mario, y también el nombre digamos, de lo que significa la importancia que fue el premio, ¿no? Porque un periodista me dijo, ¿cómo le vas a poner a tu hijo Mario? ¿Y cuál es el problema? Digo, no, algunos escritores me han criticado por eso, pero yo le digo, ¿cuál es el problema? Le he puesto Mario, así como le puedo poner Pedro. Si le pongo Pedro, ¿qué? O sea, Igual Pedro, sí, Mario. Aunque se llama también Pedro, ¿no? En fin. Y para culminar, ¿hay algún otro premio que tú estés tentado y el que quieras participar y recibir, obviamente? Bueno, yo la verdad he tenido una escritura muy apresurada. Es decir, tengo un hermano que está en España que ya acaba de graduarse en la Complutense, había estudiado acá en San Marcos y se llama Johnny Novoa, que me psicoanalizó, literariamente hablando. Me dijo, mira, tú tienes bastantes premios, pero son premios menores. ¿Sabes por qué? Porque tu problema es que te apresuras demasiado. O sea, tienes una forma muy exagerada de escribir y de mandar a premios. ¿Por qué no te abstienes, deja el género cuento, abstente un poco, o en todo caso escribe un buen cuento, o en todo caso alguna novela, pero demórate un poco más? Y aprendí la lección. O sea, yo mandaba cualquier premio que había. Tú vas a ver en internet, por ejemplo, que ganaba premios hasta un premio erótico ganaba. Entonces de teatro he ganado acá en el Ministerio de Educación, en Colombia, o sea, me he metido a todo. Y después me daba cuenta de lo que me decían, tienes que escribir algo un poco más sólido. Y por culpa de estar mirando la base de los concursos, a veces me he apresurado. ¿Y qué ha sucedido? Que he escrito novelas muy rápido. Por ejemplo, estas dos novelas se han demorado por medio de un año y medio. Eso es algo raro. La gente no me cree, pero si tú ves el año de la publicación y la premiación, sí, te vas a dar cuenta digamos que el lapso es bastante corto. Ahora estoy escribiendo una novela. He mandado una novela hace tiempo cuando estuve en España a un concurso, por cábala, no te voy a decir, un concurso de España, porque Roger también no va ganando. Ya, bueno, le he mandado una a España, le tengo mucha esperanza. Y ahora yo quería concursar acá en el Perú en otro concurso, pero no me da el tiempo. Tengo a las justas algo de 40 páginas y no puedo llegar a las 200 o ya no, o sea. Y tampoco ya quiero olvidarme de esa presión de decir, ya, este año no concurso. Pues inclusive este año yo quería dedicarme a trabajar y posegar la literatura para el próximo año. Pero no puede, no se puede. La literatura te termina ganando y a la final es, ¿no? Mira. Sí. Resulta que uno es un vicio dulce, es una condena agradable que uno siempre recae ahí, ¿no? Yo te agradezco mucho esta charla, Pedro, y espero que, bueno, prontamente también, no solamente tus alumnos, sino la gente, tú tienes ya un nombre creado, un nombre respetado, y espero, bueno, que prontamente la gente también conozca, no solamente Maestra Vida, que es una obra que está de mano en mano.
fue un buen descubrimiento, 6 metros de soga. Exactamente, un amigo, escritor, Carlos de la Torre, me la dio y bueno, no fue refrescante verla y la recomiendo sinceramente. Y te deseo todos los éxitos para esta este dulce camino como es la literatura y también este sacrificado también camino, aunque hay momentos en que uno puede tener el mayor éxito u otros, bueno, esperarlo lentamente, ¿no? Muchísimas Muchas gracias. gracias, Lenin, y también saludos a Carlitos, ¿no? que sí, también lo conocí, que recomiendo su obra, ¿no? El viejo salvaje, ¿no? Así es. Es una obra que ya está ahí, ¿no? Estoy que la leo poco a poco. Y lo que yo también, lo único que puedo decir por palabras finales es que en la literatura los escritores debemos apoyarnos, ¿no? Y no pelearnos entre nosotros, porque al final es tan chico el espacio que si apoyamos nosotros la literatura, y sobre todo una literatura joven, fresca, renovadora, va a ser en beneficio de sobre todo los lectores y la juventud, ¿no? Lo que acaba de decir podría llevarnos otra media hora más de charla, pero es cierto, ¿no? Algo que tú dices es verdad, ¿no? Lamentablemente, en vez de buscar una unión, una unificación entre los escritores, siempre se tiende a estas peleas, a estos recelos y por tonterías, ¿no? Lo ha pasado no solamente aquí, sino también en París, en donde cada uno tiene un ego, un propio amor hacia sí mismo y bueno, ¿no? Lamentablemente se fractura esto. Yo le digo a esa gente, a esos críticos, que son el sistema escritor del arte, y de alguna manera con sus críticas, a veces injustas o gratuitas, permiten de alguna manera decatar la literatura, pero ellos tienen esa función, ¿no? El sistema escritor. Pero nosotros los escritores debemos ser el sistema reproductor. Entonces uno elige en qué posición y en qué función está. Es interesante eso. No, Esperamos espero que entonces. te haya dado el Colegio Sevilla también, con mucho afecto para ustedes. Sí, yo creo, incluso tú nos contabas que ha estado, es un colegio antiguo, ¿no? Tiene ya casi un siglo y medio, es un colegio emblemático y justo frente aquí nada más a la Alameda de los Descalzos, en donde podemos darnos una vuelta y conocer tal vez el Cerro San Cristóbal, tal vez la Alameda de los Descalzos, algunas iglesias que hay por acá, también la Perricholi o también, aunque no creo que nos dejen entrar a todos al colegio, pero ha sido una experiencia muy agradable. A ti te agradezco, Lenin, y también a Carlos. Muchísimas gracias. Recomendamos entonces las novelas y saludamos a Pedro Novoa. Muchas gracias.